Vale, pues si os parece vamos a empezar, un poco por deferencia a los que habéis sido puntuales y si se va conectando más gente, pues que se reenganche. Entonces nada, en primer lugar, pues daros las gracias a los que habéis decidido invertir un ratito de esta mañana de miércoles con nosotros. Este va a ser el primer webinar de una serie de sesiones que estamos organizando desde Tucán, que queremos centrar mucho en la logística, en hablar en diferentes temas de logística. Y en concreto, vamos a centrarnos en la logística B2B y para ello hemos invitado a tres amigos de la logística que nos van a hablar de sus problemas, de sus retos y de sus éxitos en sus empresas. Y estamos organizando el siguiente, que va a ser, ya os adelanto, hacia finales de junio, y en el que vamos a hablar más de evoluciones y logística inversa en un mundo un poco más B2C y de e-commerce. Os explico en un minuto rápidamente a todos un poco la dinámica de la sesión. La idea es, ahora vamos a presentar a los tres ponentes que nos acompañan. Tendremos un ratito de debate en el que hablaremos de diferentes temas alrededor de la logística B2B. Nos van a contar casos prácticos, cómo viven ellos desde su punto de vista y de sus empresas, pues la evolución de este área. Durante la sesión, si os parece, podéis ir anotando las preguntas que consideréis en el bloque de la derecha. ¿Vale? Intentaremos hacia final de la sesión poder tener tiempo de leer alguna de ellas. Si por algún motivo no da tiempo a leerlas todas, pues si os parece, os contestaremos después por email a cada uno de forma individual. ¿Vale? Pues nada, perfecto. Si os parece, empezamos ya introduciendo a los tres ponentes que nos acompañan hoy. En este caso son Miguel Palasi, eh, director de logística de Actiu, Pere Turruella, Sales Logistic Manager en Simon Electrics y Pablo Pons, director de operaciones de Muca. Pues, si os parece a vosotros mismos, os presentáis porque esto de presentar yo a la gente se me hace muy raro. Bueno, por colación empiezo yo. Buenos días a todos y gracias por estar. Bueno, y gracias sobre todo a Fran por invitarnos a comentar un rato, ¿no? Como hablamos ayer, es charlar un rato. Yo soy Miguel Palací, director de logística en Actiu. Evidentemente, la logística a nivel para nosotros en Actiu es una empresa de muebles en Castalla, familiar de segunda generación. Sí es verdad que tenemos 300 proveedores, 40 subcontratistas, lo cual la intralogística y digamos logística interna plus la de expediciones, que es un poco la que vamos a abordar hoy del B2B, también esto dentro del ámbito mío. Sí es verdad que ahora mismo, y hablaremos un poco de ello, o creímos conveniente, además estamos entrando en la parte de Customer Experience desde mi departamento. Estamos en una fase inicial, pero la idea es que logística lleve, o más que lleve o deje de llevar, entre, porque es el contacto final que pueda tener una empresa industrial como nosotros, ¿vale? Y nada más, por mi parte, para no hacerlo largo. Perfecto, gracias. ¿Sigo Dale, yo, Pere, dale. Pablo? Sí, 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 tú. Bueno, hola, gracias a todos los asistentes, gracias Fran por invitarnos, como decía Miguel, a compartir este ratito charlando de logística, que creo que nos va a venir muy bien a nosotros cuatro y a todos los que nos están escuchando y viendo. Pues yo soy Pera, soy responsable de la logística de distribución, Sales Logistics, responsable de todo lo que le pasa al producto una vez se ha fabricado hasta que le llega al cliente. Simón es una empresa centenaria, tenemos ya más de 100 años, cuarta generación, sigue siendo empresa familiar, aunque la dirección ejecutiva ya no está llevada a cabo por el día a día por la familia, pero sí están presentes, lo cual, bueno, pues da el caliu que se dice aquí, el trato entre nosotros, pues es muy, muy todavía de empresa familiar, aunque somos más de 3.000 trabajadores en el grupo. No sé qué más deciros, sencillamente estamos en un momento en el que se está vendiendo la logística como una estrategia para vender más, una herramienta de venta, lo cual pues es agradable para todos y bueno, pues con muchos retos por delante. No me Muy alargo bien, Pere, más. venga. Vale. Me presento, ¿qué tal? Yo soy Pablo Pons, director de operaciones de EMUCA.
Entonces os cuento que Emuca es una empresa valenciana de más de 40 años, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es dar soluciones a los clientes para accesorios para el mueble. Todo lo que son guías, cajones, tiradores. Somos proveedores de Miguel en este caso, por ejemplo, ¿vale? Somos una empresa que vendemos omnicanal, o sea, a todos los clientes, grandes fabricantes de muebles, distribuidores, hasta el carpintero, hasta la señora de Madrid que me pide un dropshipping, ¿vale? Entonces tenemos una distribución muy grande en todos los sentidos. Somos una empresa súper digital con su plataforma B2B, muchísimos procesos digitalizados y, bueno, así simplemente números de un poco para que la gente tenga un poco de conciencia, ¿no? De lo que es Emuca, pues nosotros estaremos importando cerca de 1.000, 1.500 TEUs al año, ¿vale? Distribuimos pues nuestros productos por toda Europa, más de 5.000 clientes. Tenemos una plataforma aquí en Valencia, otra en Padova, por ejemplo, también en Italia. Y nada, yo creo que el valor principal de Muca es el servicio, ¿vale? Entonces el tema de la logística aquí toca de pleno y sobre todo mucho foco en el cliente, fiabilidad y entregas a tiempo, que es al final lo que nos piden y pues, la logística ahí es fundamental, ¿vale? Pues ahí Ahora vamos a estamos. hablar de todo esto. Entonces, muchas gracias, Disculpa, Fran, Muca, solo, Simón. solo un inciso. Me he olvidado de presentar la empresa. He dado por sentado, igual soy un poco pretencioso, que todo el mundo sabía que lo que era Simón. No somos los del zumo ni los del vino, somos Simón los de los... hacemos mecanismos. Tenemos cuatro empresas en el grupo, pero la conocida es la de los mecanismos, los interruptores, los enchufes. Sí, me había dejado, no he explicado nada más No, acerca de la yo empresa, creo que pero sí, yo creo que creo que Está, sí estaba está está bien. bien, ¿eh? Yo pensaba que era de los zumos al principio también y sí, ya está de los clarísimo. vinos. Pues Eso, nada, eso, eso. muchas gracias a Muca, Simón y Actiu por estar. Como veis, pues hemos conseguido juntar a 3 marcas de referencia con 3 sectores pues bastante distintos, aunque algunos son clientes de otros. La idea es en estas sesiones pues seguir teniendo marcas de referencia. De hecho, para el webinar de junio ya hemos juntado nombres de marcas también bastante interesantes que no me dejan compartir hoy, pero que os vamos a compartir pronto. Entonces, la primera reflexión que yo os quiero lanzar es, cuando lanzábamos el título del webinar decíamos logística B2B. Vale, pero esto de logística B2B, ¿tiene sentido? ¿Que el B2B en la logística es distinto del B2C? ¿Es lo mismo? ¿Se van juntando? ¿Se van separando? ¿Cómo lo veis vosotros? Arranco yo si queréis. En mi caso particular respecto a esto, lo que estoy notando yo cada vez más y a bastante velocidad está cambiando es que, y entiendo que porque hay muchos directores de operaciones que están migrando de negocios y de empresas de B2C a B2B, está cambiando mucho la tendencia. Y las exigencias que había en el B2B yo llevo 12 años dirigiendo las operaciones aquí en Simón, se está asemejando cada vez más a las exigencias que todos tenemos como particulares cuando compramos una plataforma B2C o en cualquier comercio. Entonces, bueno, como titular, y dejo a mis compañeros, yo creo que ahora mismo la diferencia entre las distribuciones en B2B y B2C cada vez tiene menos diferencias, llegando a ser prácticamente idéntica en cuanto a exigencia por parte de los clientes en muy poquitos años. Esa es mi previsión. Pues mira, yo lo que te digo con mi experiencia es que obviamente los dos tienen puntos en común, ¿vale? Que el tema es la fiabilidad, ¿vale? Es decir, los dos quieren, tanto el B2B como el B2C, que tú se lo entregues. Sí que es cierto que con el B2B yo veo, obviamente, entregas más recurrentes, hay una planificación, ¿vale? Son flexibles, pero me pide una alta precisión, ¿vale? A mí me pasa a mis proveedores cuando me entregan, me puedo adaptar un día arriba, un día abajo, ¿vale? Pero cuando me dan una fecha quiero que la cumplan, ¿vale? Me puedo adaptar a esos plazos de entrega, pero con un cliente B2C, él me pide más rapidez, ¿vale? Tengo un carpintero o alguien, una señora de Madrid que decía antes, que ella lo que me pide es que me pasa un pedido hoy mismo está saliendo por la puerta y mañana le llegue. Es un mercado mucho más exigente. El B2B mejor puede hacer un paletizado, el tema de cómo yo preparo la mercancía y cómo viaja a través de las agencias es de una manera y a lo mejor la mercancía que yo le puedo mandar a un B2C va más en paquetería, lo tengo que cuidar de otra manera, ¿vale? Porque el tránsito que tiene y los daños que puede tener son otros, ¿vale? Mismo foco, pero sí que tenemos un tratamiento diferente, sí que tenemos un tratamiento diferente ahí.
Yo estoy un poco con Pablo, más que nada porque nuestro sector también es a nivel industrial. Nosotros tenemos dos tratamientos muy diferenciados, ¿vale? Nosotros el B2C somos grandes proyectos. Sí es verdad que desde la pandemia ha habido grandes proyectos en activo de intentar potenciar el home office, ¿vale? Y llegar a la casa de cada uno, pero sí es verdad que nosotros un poco conociendo lo que estaba diciendo antes Pere, igual todo el mundo activo es una empresa que promociona, ¿vale? Y lleva la cultura del bienestar, lleva por dentro, y hay un lema Life Friendly Spaces como tal, que es darle la mayor comodidad al cliente en cuanto a esté en el trabajo como si fuera en casa, ¿vale? Entonces, cuando digo el trabajo, y ahora estamos en hospitality, nos estamos metiendo en educación, estamos metiéndonos en muchísimos más sectores. Claro, ese B2C, si quieres llamarlo así, son grandes proyectos o grandes cuentas de prescripción, es un mundo completamente aparte, no es B2C ni mucho menos, es al revés, son grandes cuentas y en cambio nosotros, el B2B para nosotros es una extensión nuestra, son distribuidores, sobre todo en España, la red española es de toda la vida, es una red, la empresa tiene más de 50 años, entonces nosotros en ese aspecto nos apoyamos mucho. Sí es verdad, y es por eso lo que he hecho el matiz antes de la Customer Experience, que estamos viendo que nosotros estamos muy sesgados por lo que ve el distribuidor en este aspecto, ¿vale? Entonces estamos intentando también poder llegar a ese último cliente para ver esa experiencia de cliente del final, ¿vale? Nos interesa por lo menos saberla, independientemente de que después haya que pasar porque a nosotros nos interesa ese distribuidor que pueda hacer esa instalación, ¿vale? Que pueda hacer ese montaje final o que pueda hacer ese última incidencia que sabemos mucho que el mueble puede tener el volumen a nivel logístico puede tener muchísimos riesgos, ¿no? Pero ya os digo, nosotros diferenciamos muchos los canales y creo que para nosotros sí que es importante tenerlos diferenciados. Otra cosa es a nivel tratamiento, como está diciendo Pablo, a la hora de los inputs sí que nos interesa llegar al final y tratarlos de igual porque son el mismo cliente al final. Pero ahí, Miguel, por ejemplo, tú no ves que es más exigente, o sea, ahora, experiencia de cliente es lo que se habla ahora top, ¿no? ¿No ves es muchísimo más exigente en un B2C? Sí, Cómo le sí llega porque y cómo se lo entregan y cómo cuadra la entrega final. Porque a mí me pasa, hay alguna marca que deja de comprar, que he comprado un ventilador y me lo van a entregar, me lo traen cuando yo no estoy en casa, o cómo cuadrar esa hora, esa entrega, cómo llega el repartidor. Mucho más exigente a mí para que yo me fidelice con la marca que una entrega que hago en una empresa que tiene un horario más fácil, más estipulado. Es muchísimo más claro, exigente claro. aún. A nivel logístico nosotros es mucho más fácil porque normalmente de primeras nosotros entregamos el mueble y entregamos en un almacén. En el B2C o, por ejemplo, cuando no tienen un almacén como tal, el distribuidor que es la tiendecita que sería lo más parecido o en Alemania que hacemos algunas entregas puntuales a casas, es mucho más complicado porque no, yo lo digo, no es un solucionador de problemas. Muchas veces los distribuidores nosotros nos solucionan algunos problemas. Por falta un herraje o falta no se lo dejan montado o se lo dejan a expensas de entregado de ese último montaje y a veces, y entendedme, el cliente ni lo ve, el cliente final ni la ve, ¿sabes? Le ponen otro tornillo de otro mueble y después nosotros nos piden una incidencia, un repuesto del tornillo y lo dejan finiquitado, ¿vale? Si eso fuéramos a cliente final o cuando vamos a cliente final, esas cosas son más complicadas. Porque Esa escuchando, si no sé, exigencia. Pere, ¿tú qué opinas? Escuchando a Miguel y a Pablo, el titular en prensa mañana, el B2B es más fácil. No sé, ¿estás de No, acuerdo? ¿No estás de no. acuerdo? ¿Qué va? Pero estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que, y mi madre tenía una tienda de muebles, estamos de acuerdo que cada vez se parecen más, ¿vale? Es decir, yo ahí estamos de acuerdo que cada vez se parecen más. Es más, la exigencia aumenta, los plazos son más cortos, los pedidos son más pequeños, ellos no quieren almacenar, no quieren almacenar, entonces a mí tráeme frecuencia y como dice Pablo, fiabilidad, porque si me dices el 2 tengo un montador que está esperando esa silla que se la lleva y la pone en el sitio. Donde voy es que se parecen mucho más, sí, pero que para nosotros hay una diferencia, aún la hay porque es un filtro que nosotros tenemos de cara a la instalación. Cuando yo comentaba al inicio que cada vez son más parecidos y preveo que será prácticamente igual,
es porque quizás que estoy pervertido porque en mi sector lo que pasa es que los grandes distribuidores de material de construcción pues tendían a comprar en lotes enormes, como si sus proveedores estuvieran en China o casi en la Luna, ¿eh? Compraban para año y medio, pues porque especulaba mucho con el precio y al final pues llenaban sus almacenes y un poco siguiendo con lo que decía Miguel, llenaban sus almacenes y al final nuestra venta era prácticamente no voy a decir de trailers, pero era de palets completos, pues un 50 o 60% de la facturación eran las top 10 referencias, las high runners y vendiéndolas por palets. Prácticamente no se vendían ni por cajas múltiples que les llamamos, ¿no? Y esa tendencia pues está yendo muy a menos. Entonces ¿qué nos ha llevado a esto? Nos ha obligado a tener que traquear los pedidos y compartir información con los clientes, que antes era una cosa que era impensable. Nos ha obligado a dar plazos de entrega nada más recepcionar el pedido, que antes pues tampoco era necesario, porque ellos tenían stock para su venta, tenían siempre stock, ellos cumplían con su venta. Muchas veces había algún distribuidor que de algunas referencias tenía más stock que nosotros, que somos el fabricante. Se daban estas cosas. Ahora eso es impensable. Por eso, quizá en mi sector se da más el cambio y es muy evidente que estamos teniendo unas exigencias. Además, esto ha sido cosa, pues igual ha sido el COVID lo que lo ha promovido. No lo sé, la situación económica general del país. No sé qué ha sido, pero en cosa de 5 o 6 años es una barbaridad la reducción de stocks que han hecho. También es cierto que también será en mi sector, es una cosa particular en el sector mío, en que está habiendo mucha compra de grandes distribuidores a otros grandes distribuidores, generando mega grandes distribuidores y están teniendo una capacidad de compra brutal. Están centralizando sus stocks en 1 o 2 centros logísticos en España o incluso en Europa. En Europa igual tienen nada más que 2 o 3, mientras que antes había multitud de centros logísticos de cada grupito de compras. Cada grupo de compras igual tenía 30, 40 grandes almacenes. Ahora se está juntando todo, están teniendo una fuerza sobre los fabricantes brutal y nos están exigiendo, ya abrir otro melón, nos están exigiendo unas condiciones que muchas veces nos llega mala información, y ahora os comento, y muchas veces son incumplibles. Y me explico. Y se titulaba, el webinar se titula Retos de la distribución, ¿verdad, Fran? Pues un gran reto que veo yo, y es muy sencillo, y va de personas, nueva tecnología, es el de que los logísticos de los clientes y los logísticos de los fabricantes o los distribuidores seamos interlocutores directos, que de por medio no tenga que intervenir los comerciales nuestros con los compradores de ellos. ¿Por qué? Porque al final hay muchas de esas exigencias que os decía, y a mí me está pasando mucho con los grandes grupos de compra. Hay grupos realmente muy grandes, o sea, facturan muchas veces más que cualquiera de los fabricantes que somos proveedores de ellos. Luego tienen muchísima fuerza. Y las exigencias que nos llegan a veces parecen de capricho infantil muchas veces, ¿eh? Y cuando hemos conseguido, y ha costado mucho hablar con la persona que ha generado esa necesidad, la que ha dicho, la necesidad que tengo es esto, y al final se acaba reduciendo en que en el albarán aparezca tal dato, que en la factura me venga no sé qué, que esté ordenado así, o que en la etiqueta del bulto ponga no sé cuántos. Lo que nos llega, cuando nos llega a través del canal que tenemos, que está el comprador, habla con el comercial, habla con el key account, habla con el director de no sé qué, y al final llega a nosotros, es un mensaje pues muy pervertido. Lo que quieren es que entregues no sé cómo. No era eso lo que quería. Lo que quiere es tener la información en el albarán de cuál es su número de pedido. Yo qué sé, he puesto un ejemplo muy simple. Entonces creo que un reto importantísimo es que la comunicación sea entre logísticos. Lo haría todo mucho más ágil. Sí. Eso me pasa, es un poco teléfono roto a veces, ¿eh? De lo que quiere a lo que realmente es, y luego hablamos nosotros y te enteras mejor y lo solucionas rápido, sí que es verdad. Nosotros, y por eso, y esa necesidad es decir, es tan imperial aquí que es por esa razón de la que a nivel dirección en general se ha visto muy positivamente el hecho de que el Customer Experience lo podamos, desde una parte más operacional, ¿vale? Lo podamos de primera recoger, ¿vale? Recoger esa información y después ya veremos qué canales. Nosotros lo que ahora
estamos un poco, y lo digo personalmente porque es un proyecto que se me ha asignado a mí, es el hecho de ver cómo están esos canales de comunicación montados ahora mismo, ¿vale? Y ver qué podemos optimizarlos, cómo podemos, y hay herramientas ya no quiero hablar de inteligencia artificial porque no es el caso, pero hay herramientas como tal que creo que es muchísimo más a nivel personas, ¿vale? Es más, yo me acuerdo que otra empresa, puro Access, te estaba diciendo ya y te montaba un email ya tipo, que ya estaba inventado, me refiero. Que eso generaría o quitaría el 80-20, ¿vale? El Pareto de los problemas que tiene sobre todo el cliente y del esto es un desastre, pasas a, ostras, tocando esta teclita en el almacén o incluso hablando con el cliente para decirle, oye, es que mira, cómo preparo, genera unos inputs y una transparencia, ¿vale? Yo creo que también me da pie, Pere, a decir una cosa que para mí el tema Tucán o el tema de la transparencia es súper importante porque al final lo que tienes que hacer es que el cliente empatice con, por lo menos que comprenda tus problemas, ¿vale? De primera se va a enfadar independientemente de la incidencia que tengas, porque en el logístico yo siempre digo que siempre ruedas se van a pinchar, ¿vale? Y atascos van a tener. Pero donde voy con eso es que si cuanto más pronto le vayas a decir tú cuál es el problema y la solución propuesta que tienes, antes o menor va a ser el cabreo, enfado que pueda tener sobre ese pedido, ¿vale? Independientemente de que se vaya a enfadar igual, ¿vale? Pero es mucho peor el llega el camión, ha llegado tarde, tal, no me habías dicho nada, me estaban esperando los montadores, tenía tres, me explico, esos son casos muy reiterativos aquí. Entonces, pues una herramienta como la que ahora mismo nosotros a través de Tucán estamos intentando ver es una primera transparencia, ¿vale? De cómo va a ser tu envío y eso va a conllevar muchísimas cosas detrás en nuestra parte de poderle meter pues lo que estamos hablando en montajes, en incidencias, qué tipo de incidencia, ausencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que Esa es súper importante. visibilidad del dato, que yo creo que hemos hablado pues, un montón de veces de esto, que seguramente es súper positiva, tiene doble filo. Es decir, si yo le comparto a un cliente, no sé, tu producto está en fabricación, puedo generar expectativas que no son las correctas. No, cuanto más información le dé, siempre es mejor. ¿Cómo No, manejáis no, también no, esa parte? la que él quiera saber, no toda. O sea, él quiere saber cuándo le va a llegar, cuándo va a salir, o sea, que el cliente pueda seleccionarlo ahí. Yo, o sea, hay una cosa que he hecho súper interesante, pero bueno, para mí el foco de los retos con Tucán o lo que sea es control, ¿vale? O sea, visibilidad, trazabilidad, control y acción. Es decir, yo controlar que tengo que tengo estos envíos que tienen este cumplimiento con las agencias. Si este envío se va a retrasar, que yo pueda tomar una acción, bien avisar al cliente, bien tomar una medida, hacer otro envío, hacer lo que sea, ¿vale? Para mí, clave, sobre todo foco en el cliente, ¿vale? No es informarle de todo, es de lo que él quiera saber, que ahí es difícil, ¿vale? Y una cosa que tú has dicho, Miguel, te puedo preguntar, Miguel. Claro. eh, Súper interesante, hablado de satisfacción del cliente, ¿vale? Que se habla de customer experience y tal. Entonces, ¿cómo, o sea, tú eres capaz o cómo lo mides, o qué idea tienes tú, para medir la satisfacción del cliente? Buah, pregunta buenísima que me la Pregunta dijeron. buenísima, ¿eh? Sí, me la dijeron y hablaron en la última vez que estuve, o la primera presentación, el NPS y historias. Y digo, yo es que igual, como soy de pueblo, soy mucho más práctico, ¿vale? Sí. Yo de primeras, la satisfacción del cliente hay que sentarse con el cliente y decir, ¿cómo nos vamos a medir? La primera. Pero es que no es ni me han dicho que está este indicador y qué tal, o te hago una encuesta. Yo digo, con el cliente no es con cada uno de los clientes, porque si no tendrías No, no, sí, 350.000 KPIs, tiene que ¿no? ser algo escalable, ¿no? Pero Totalmente. lo bueno que Pero- tenemos a nivel logístico o a nivel operaciones es que nosotros somos muy cuadriculados y hay vale, cosas muy simples, que es los higiénicos, ¿no? El nivel de servicio, que es un poco la puntualidad, ¿vale? In full on time. Y después el ver esa incidencias, número de incidencias que has tenido de roturas, etcétera, vale, etcétera, ¿vale? Y después, ya de cara a proveedores, pues, está el tema coste, pero esos dos, con tener esos vale. dos y decirle al cliente, ¿te gusta? Es decir, ¿estamos de acuerdo en que vamos a medir lo bueno o malo que es una agencia o lo buena? Porque, ¿sabes qué nos pasa? Nosotros a nivel industrial, ¿vale? Nosotros somos una empresa que subcontratamos, tenemos una flota de 7 camiones, pero no es nuestro sector, ¿vale? Nosotros Sí, subcontratamos todo el lo transporte, ¿vale? normal. Entonces,
Por eso también a nivel Tucán vemos todas las agencias y la idea es pues, monitorizar de ahí lo que has dicho. Si salta una incidencia Exacto. que la agencia no diga, ir y actuar, ¿vale? ¿Qué es lo importante aquí? Que yo que escucho la gran mayoría de veces y a nivel comercial dentro de la casa, ¿vale? Esta agencia no sirve para nada. Esta agencia Sí, no sabe. sí. Entonces, de primeras, es decir, eso ponerlo a los datos, es decir, a puntualidad, llega en tiempo y llega todo y bien, pues si está en un 50%, vale, es verdad, pero si está en un 90 a los 90 y pico, estamos Es hablando bases de en algo datos. normal, ¿vale? Entonces, Correcto, correcto. basándonos en esas dos, para mí es un básico de Customer Experience a nivel logístico. Después, evidentemente, que el Customer Experience nosotros lo hemos lanzado, pero es un tema más operacional. Lo que quiere la empresa, y creo que igual que vosotros, es que los higiénicos, es decir, la base, no falle. Es decir, nosotros tenemos muy buen producto, tenemos un mensaje de cara al cliente espectacular, estamos generando marca, bienestar, somos edificio lead, well, es decir, a nivel producto lo tenemos todo, que parece que una de las grandes retos para nosotros es llegar en tiempo y forma y que el cliente esté, vamos, informado de la gran mayoría de lo que hemos dicho, de lo que necesita, ¿vale? Exacto, Entonces, exacto. por eso es Customer Experience en esa pata, ¿vale? Y muchas veces Vale. el cliente interno, ¿no? Me imagino, espera, que te viene el comercial y dice, oye, en Francia estamos entregando tarde. Dices, hostia, Eso estamos es. entregando Sí. tarde, lo que dice Miguel. Vamos a ver los números en toda Es que yo Francia. iba a recoger esto, ha dicho Miguel, que dice, como soy de pueblo. Uy, perdón, creo que tengo un delay. Creo que tengo un problema de conexión. ¿Se me Sí, no, oye? pero Se te lo del oye, se te pueblo se ha oye. oído, lo del pueblo se ha oído. Hola. ¿Sí? Vale, disculpad. Oye, creo que lo habías dicho, ¿no? O igual como se me va cortando. Pues si no, lo voy a decir yo. Se te oye, Lo Sid. voy a decir yo. Vale, obviamente medimos el OTIF, medimos a cada agencia de transporte, pero es que al final el resultado de todo eso, si tienes proveedores, los que tienes que tener, y al final los tienes, porque si no acabas cerrando, todos tienen un cumplimiento, según ellos, del 98%, según tú, pues tienen que estar, normalmente están al 92, 94, por debajo del 90 es raro. El OTIF de cualquier empresa, bueno, entiendo que la mayoría, pues normalmente decimos, tenemos que estar por encima del 95, lo solemos cumplir todos los meses menos 1 o 2 porque hay vacaciones, Semana Santa o alguna cosa extraña, o una avería en alguna máquina básica en la fábrica, normalmente estamos en 98, 96, 95, pero eso no sirve para nada. Yo siempre digo, cuando yo empecé el año pasado una cosa, que es, lo digo, me pongo la boina. Fui a toda la red comercial y a la alta dirección les dije, hostia, si medimos así, al final, si mi hijo me trae un 9,8 cada semana, o un 9,5 o un 9,3 sobre 10, pues es una maravilla. Pero al final eso no quiere decir que los clientes estén contentos o no. Si hacemos una encuesta, pues la van a contestar en base a cómo se lleven con quien les atienda, que es normalmente el comercial o After Sales en todo caso, o Customer Service, quien toque, pero en función de cómo les atiendan y cómo se lleven con esa persona. Y al final yo lo que he hecho es ir, cada año hago 3 vueltas por todas las áreas, lo hago solo en Iberia, eso es verdad, y, voy a los comerciales y digo, dime qué cliente está enfadado. Y se le va a ver. Se le va a ver si se puede, si no se le llama, se tiene una reunión, una videoconferencia con él. ¿Por qué estás enfadado? Pues porque me entregas tarde, que es tarde. Y al final, en esas conversaciones, ves que muchas veces, ¿qué ha pasado? Pues es que la agencia tuya, te viene el dato, se están quejando de esta agencia que tienes en el norte, yo qué sé. Y al final resulta que después de estas conversaciones es que hay un chofer en la zona de Vitoria que tiene un poco de mal humor la persona esta, o por lo que sea, o está a punto, bueno, no sé, está a punto de jubilarse, esto nos ha pasado, un señor que ya no tenía muchas ganas de trabajar y bueno, pues iba a desgana. Y según qué respuesta le daban, pues respondía mal. Resulta que eso decía, ¿qué llegaba aquí? Es que la agencia que tienes ahí es una mierda. Ostras, Ya. no cambia mucho. Entonces, indicadores, para mí, lo que te marcan es solo si estás dentro de la normalidad o no, porque todos tenemos los indicadores al 90 y tantos por ciento. Y la única forma yo también he andado con el NPS antes, pero veo que tampoco, porque también se responde en base a cómo se lleven con quien les atienda y quién le presente la encuesta o quien le diga te va a llegar por correo o por aplicación esto. Y al final el poder hablar con quién está enfadado. Fulanito, pues fulanito, ¿qué pasa? Esto y lo otro. Y así estamos no mejorando, porque estamos funcionando igual, sino que
Sí, haciendo, sensación. haciendo ver al cliente que no va mal la cosa, que va como tiene que ir, ¿vale? Sí, y que si algo no va bien, le escuchas también para solucionarlo, claro. Sí, pero solo con escucharlo se arregla. ¿Me explico? Porque te Mm. dicen, no, no, si al final la agencia está bien, si van entregando cuando tocan. Y otra cosa que me gusta decir es que el hecho de, y vuelvo a lo mismo, el habernos acercado a cómo se suele trabajar con el B2C, pues si queréis profundizamos, pero nosotros tenemos ahora una plataforma B2B que no teníamos, donde se da mucha información. También trabajamos con Tucan y a partir de ahí pues podemos traquear todas las expediciones desde que salen de casa hasta que le llegan al cliente y le podemos ir diciendo en qué estado está cada una, si hay una incidencia, si no. Le podemos ir informando de todo, adelantándonos y, como tú apuntabas, Pablo, pues decirle, oye, mira, en vez del lunes te va a llegar el jueves porque se ha perdido un bulto, porque se ha mojado y lo repongo, lo que sea, ¿no? Eh, Perdonad que me he ido. Estaba con esto. Hostia, se me ha ido, ¿eh? Y tú sí. Sí, sí, sí. Tranquilo. Me No, no, volverá, dice, no sé. es Porque, una escúchame, plataforma Fran, donde en, en, enseñáis. Fran, en Tucán, cada envío que llegas, a ver si no recuerdo mal, el cliente te puede poner un ratio, ¿no? Una valoración, puede ser, y luego eso Sí, se mide. tiene Hay encuestas. O sea, se puede indicación ahí, definir. ¿no? No, Se puede definir. al final podemos Vale. definir todos. Un poco la gracia es poder definir los flujos y que sean distintos en función de el cliente, el canal, la marca comercial o la zona. Pero al final, lo que Claro. estoy escuchando todo el tiempo es que el B2B pues va a tener relaciones. Es decir, es una venta que se repite, quiero hablar con el logístico, cuando hablo con él entiendo lo que le pasa. ¿No? Yo creo que eso es algo que en el B2C probablemente es mucho más difícil de tener esas relaciones mucho más. Oye, te lo entrego lo antes que pueda y ya está. Totalmente. A ver, normalmente el B2C es, si fallas la primera, no suele haber una Ya segunda. no hay segunda. En cambio, en el B2B, pues es un poco lo que está diciendo Pérez, puedes trabajar un poco más el tema de cómo ha ido, es decir, pueden ver una evolución, ¿vale? Y pueden entender, por ejemplo, yo os vuelvo a decir, nosotros hemos pasado un bache bastante gordo en mayo 2021, implantamos SAP RP. con todo el cambio que conlleva a nivel SGA. Fuimos con todo, es decir, fuimos un plan full, plan kamikaze, que digo yo, pero bueno, lo hicimos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Había muchos mensajes de cara a ese B2B y muchos lo entendieron, otros pues, se fueron y volvieron o no sé, eso tendríamos que verlo más con comercial, pero donde voy con la historia es que ahí sí que hay una relación de decir, oye, mira, me está pasando esto, tengo un problema, de verdad intentaremos, veréis una evolución positiva, pero claro, va a tardar, porque nosotros, y os digo, en plena pandemia encima fue, nosotros tardamos pues alrededor de eso, de sacar la cabeza un poquito fue año y medio. Y empezar a ver cositas, pues eso, dos, tres, y ahora le estamos viendo las bondades de todo, pues como por ejemplo con vosotros, poder lanzar muchos mensajes, integrarnos no solo con Tucan, sino con muchísimas aplicaciones. Entonces, ahora sí que se le ve una bondad. Más, una vez se aprende, se le saca muchísimo. Yo tengo un equipo ahora a nivel logístico que es más IT de almacenes que sabe una barbaridad y que sabemos que ahora a Tucan podemos meterle las HEOs, tenemos un proyecto de meterle todas las HEOs informatizadas para saber que va, mejor trazabilidad, para poderlo llevar, y yo lo voy a decir así, para poder después también negociar unas tarifas mucho Claro. más apretadas con los proveedores de transporte, porque si yo te doy la información ya, cuando aprieto el botón aquí inactivo, cuando llegue a Londres, tú vas a tener ya en cada palé qué pedido va a haber y me lo puedes, ¿sabes? Entonces, todo eso ya también a nivel coste, que parece que evidentemente que no es el foco, ¿no? Pero que también hay ahí una variable coste que nos da calidad por trazabilidad, nos da buen servicio porque el cliente y el proveedor de transporte te lo está solicitando y también te está dando, pues eso, poder negociador de cara a decir, oye, te estoy llevando así los palés, las hay, hasta incluso trabajar, ¿vale? Eso que estaba hablando Pérez, decir, pues nosotros que tenemos un paletizado muy difícil, pues las mesas abajo que estamos llevando, el 90% de las cargas, las mesas abajo, todo lo que ahora mismo el almacén lo tiene en la cabeza, lo podremos llevar a los datos, sacar un buen análisis y ver mejoras. Es decir, todo eso, el poder está en la información, no está en Es ningún que sitio. Nosotros hemos notado desde la Tucán base ahí Ay, perdón. Dime, perdón. No, no, perdón, No, dale, no, Fran. no.
No, para mí lo que dice Miguel, o sea, yo me muevo, o aquí nos movemos por datos, o sea, datos, ¿vale? Los envíos, el SLA, o sea, el cumplimiento de la agencia. Entonces, supongo que os pasará que tenéis la misma estrategia que nosotros, que obviamente tú no tienes una única agencia para España o para Francia, ¿no? O sea, tú ahí tendrás 2 o 3 mínimo, una de paletería, otra de Eso paquetería, es. etcétera, ¿no? Entonces, todas las agencias siempre tienen sus webs donde tú te puedes meter, tienen sus datos y tal, pero claro, yo no me quiero meter en la página web de cada uno a ver, y hay clientes que un día se lo mando con uno y otro con otro, porque por la tarifa me sale mejor, ¿no? Entonces, Ujú. una herramienta, tipo Tucana, tipo la que sea, donde tú tengas todo esto unificado, puedas ver los datos todos en un único sitio y de ahí tú saques conclusiones, tanto para un comercial, como decía Pere, que te reclama, que es una mierda, de 100 envíos que he hecho, chicos, falla uno, tienes el dato, ¿vale? O una agencia que ves que no te está cumpliendo en una zona o lo que quieras, tener toda esa información para negociar con las agencias luego es top. O sea, esa visibilidad unificada en un único sitio es top, Miguel. Entonces, totalmente de acuerdo, Pablo, ¿eh? justo acabas de dar el clavo en un ejemplo. Cambiamos para España una agencia de paletería y no vamos a dar nombres porque tampoco me apetece, pero me refiero a que Ujú, por no generar un sesgo aquí, decir, pues a mí me va bien esta o la otra. La cuestión está que lo que ujú. dices tú, a mí me hacía falta porque había un monopolio, ¿vale? Tipología de agencia que llamamos nosotros, que es pues paletería cross-dock rápida. Eso no es una tipología que nosotros utilizábamos mucho a nivel histórico porque el mueble pues normalmente iba a un distribuidor, el distribuidor desagradaba y hacía la última milla. Pero esta parte nos da mucha más rapidez, fiabilidad y menos manipulaciones. Lo que sí que montas aquí en activo es unas pirámides brutales, ¿vale? Que hasta incluso el dueño de la Sí, empresa sí, al sí. principio cuando bajó dijo, esto estamos perdiendo dinero, porque claro, estaba totalmente desoptimizado. Realmente a nivel logístico, en un logístico clásico te diría, esto es una barbaridad. Pero si vas Ya, rápido, vas de una forma ágil y menos manipulaciones, me refiero, y tienes mayor capilaridad, ¿vale? Donde voy con esto es, ahora hemos puesto otra y, claro, comercial arriba. No, pues esta no vale para nada. Coger los datos, digo, pues mira, sí es verdad que en Andalucía estamos fallando un poquito más, pero está mejor que la que teníamos antes. Entonces voy a mantenerla. Es decir, de directamente ya en la casa, relativizar esa cantidad de inputs que te llegan, de decir, mira lo que ha pasado, estos han fallado, llega 10 días tarde, no sé cuándo. Sí, puede pasar, pero hay que relativizarlo. ¿Cuántas expediciones ha hecho? ¿Cuántas expediciones hizo la misma agencia en el mes pasado en esa zona? Porque igual el problema no es la agencia, sino es la zona. Es decir, la comparativa cuando lo metes todo junto en la misma coctelora, a ti a la hora de verlo en transversal dices, vale, ¿es un problema o no? No es un problema. Y entonces tienes datos también para defender tu posición y decir, sí, hay que trabajar esto y esto y esto, pero me quedo. ya. No sé si me he explicado. Sí, 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 totalmente, totalmente. Al final el Dejadme que os, dato mató el relato. Dime, Pere. Eso es, justo. y dejadme que os explique que me he quedado antes en blanco, pero me ha venido enseguida después. Y a ver si os pasa. ¿Qué nos ha pasado a nosotros acercándonos al cliente y acercándonos un poco a lo que estamos acostumbrados con el B2C, que es poner esta plataforma, dar visibilidad de todo lo que hacemos cuando sale el pedido, como decíamos, con la plataforma esta única donde aglutina toda la información de todas las agencias, como bien apuntabas, Pablo, también tenemos pues diferentes, normalmente tienes dos, por si acaso una tal, una para paquetería, una para paletería, cargas completas, bueno. Eh, al, lo que nos pasaba con los clientes hace un tiempo es, jo, es que nunca me dices, os decía, antes tenían stock para siempre, tenían mucho stock, les daba igual todo. Luego empezaron a tener menos stock y nunca me sabes decir cuándo tendré el material. Bueno, aprendimos con el ATP, una cosa que la Available to Promise, a decirles cuándo van a tener el material y lo vamos cumpliendo. Entonces, una vez hacemos esto ya se lo comunicamos y lo publicamos, ¿no?, en la plataforma para que de forma proactiva ellos lo puedan ver y no haga falta que nos lo pregunten. Cuando ellos meten el pedido, ahí automáticamente van a ir viendo cuando reciben cada cosa. Incluso nos va en contra de costes porque nos obliga a un pedido partirlo en diferentes entregas para ir cumpliendo con el plazo de cada cosa. Si no, tenemos esa opción, o si no, la opción es te lo entrego todo cuando tenga lo último, ¿no? Cuando la última de las referencias la tenga fabricada, te la entrego. Bueno, estamos ahí en ese debate interno. Pero ¿qué ha pasado? Al ir dando esta información, nos ha pasado que se han vuelto jueces de nuestros proveedores. Y a mí esto pues es una cosa que me molesta. Y me explico.
Nosotros le estamos diciendo ahora, le estamos dando todo el detalle. Esto sale de aquí hoy. Nuestro centro de distribución principal está en Barcelona. Sale de Barcelona hoy y tiene que ir a Madrid. Luego entonces el cliente en Madrid dice, pues vale, lo tendré mañana. A lo mejor no. El día que hubo un compromiso, cuando el cliente metió el pedido, se le dijo, voy a coger el ejemplo de hoy, lo vas a recibir el 9 de mayo. Y hoy es 7 de mayo. Sale hoy, pues el cliente me ha pasado, y muchas veces, que dice, hostia, la agencia con la que trabajas no es buena porque no me ha entregado el 8 de mayo. Y ahí estamos en un debate. ¿Qué hacemos? Se le dice, oye, cliente, tú eres mi cliente, no el cliente de mi agencia de transportes. Yo te dije que te iba a entregar el 9 de mayo y lo has recibido el 9 de mayo. Ya, pero si lo sacas el 7 lo tengo que recibir el 8. ¿Por qué? Si mi compromiso contigo era del 9, si llego al 8, yo puedo entender que te moleste porque te dije el 9 y he llegado antes. Lo quería el 9. Bueno, luego veremos, ¿no? Porque la mayoría son almacenes y les debería de igual. Pero bueno, vale, de acuerdo, he ido el día antes. Pero si estoy yendo el día que te dije, porque dices que tengo una agencia que es mala, yo al final, ostras, mi relación con mis proveedores es como la de con mis compañeros. Yo me gusta hablar de partners, no de proveedores, pues porque, joder, los hemos elegido nosotros y confiamos en ellos, son parte de nuestra cadena de suministro. Y nos enjuician el criterio para seleccionar. Es que si tuvieras esta otra me entregaría en 24 horas. ¿Y a ti qué más te da si te he entregado el mismo día que te dije que te iba a entregar o incluso antes? ¿Tú consideras que la agencia tiene que tardar 24 horas? Ostras, yo no tengo una agencia de transportes, trabajo para una empresa de material eléctrico, me he comprometido contigo, que eres mi cliente, a entregarte el día 9 y te he entregado el 9 o antes. No enjuicies mi trabajo. Y nos está pasando con esta transparencia que estamos dando esto. O incluso ponen en duda, pues sí que vas a tardar en tener el producto. Si es que antes no tenías la información y no te quejabas y me comprabas igual. Ahora me dices, ¿cuándo tendré esto? Te digo dentro de 8 días. ¡Jo! Pues sí que tardas. La competencia yo estoy seguro que la tienen 3. Ya, estás seguro, pero ellos te están dando la información. ¿Qué elige la agencia de transporte? ¿El cliente, el comercial, el departamento logístico? ¿Quién tiene que Pues ahí elegir es la agencia donde, de transporte? ahí es donde voy. Lo elegimos nosotros en base a muchísimos criterios, como vosotros sabéis, que cuesta un poco. Al final no puedes tener 100 agencias de transporte. Nosotros tenemos en torno a 130, 140.000 expediciones al año. Obviamente, para cada expedición no puedes elegir tienes que al final llegar a unas reglas, una estrategia, la montas, tiene que ser sola y joder, llegamos ya a unos años de trayectoria. No hay, otra cosa que tampoco entienden muchos clientes es que no hay 12 empresas, solo hablo ya de España, 12 empresas capaces de llevar todo lo que llevan para nosotros, 12 ni 4. No existen tantas empresas. Y entonces se atreven a enjuiciar todo esto y ahora igual mucha gente está diciendo, joder, ¿qué dice? ¿No? El cliente siempre tiene razón. Bueno, yo creo que el cliente es el que compra y el que paga, pero no tiene la razón, tiene opinión y se le puede debatir. Y en esa guerra estoy yo. ¿Por qué os metéis vosotros en lo que he decidido yo? Si Simón, como fabricante y proveedor tuyo, está cumpliendo contigo al 99,8%, ¿por qué dices que la agencia es mala? Fíjate de la agencia, habla de mí. Es que es como meterse con nuestro trabajo, con nuestras decisiones y con nuestros proveedores. Al final la cadena es la cadena. Yo te dije, desde que tú pidas hasta aquí, te va a llegar o te va a tardar 8 días. ¿Te va a tardar 8 días o menos? Oye, pues no te quejes, ¿eh? Sé que esto puede resultar polémico. Me digo, hostia, te estás metiendo con el cliente. No me meto con el cliente. Simplemente pongo a debate el que enjuicie Yo, cosas que creo que no me tocan. yo he tenido casos también de eso, Pasa. Pere, pero yo normalmente nosotros, y por eso también el tema de Customer Experience que estamos hablando a nivel logístico, yo y esto lo intento un poco, perdóname la palabra, evangelizar a nivel interno en Active, en la parte comercial, ¿vale? Tú puedes ir a los sitios en taxi, en autobús o en tren. De normal, lo que hay una red normal es el tren y el autobús. Y puedes elegir, pues sí, entre esos dos, tren y autobús. Pero si de repente, aunque tú tengas en la cabeza que ir en coche son eso, 24 horas, y en autobús también son 24 horas, y en tren son 24 horas, es decir, el día siguiente, eso es lo lógico, tú cuando coges un autobús te tienes que adaptar a los horarios que tiene. Y si no, pues te va a tocar pagar un taxi. Entonces yo siempre voy a la misma. Tú tienes el precio que tienes porque la que toca es esa. Entonces, si tú quieres un taxi, y repito, igual me estoy metiendo un berenjenal guapo, a mí me gustaría el día de mañana poder desde ese e-commerce que bien estás diciendo tú decir, oye, y es más, en muchos
y esto me iría más a rollos de el otro día dijimos que no lo mencionaríamos, pero lo voy a mencionar yo. Amazon o historias, ¿vale? Que siempre es lo mismo. Entonces, le doy al clic, le doy a esto y me llega mañana a las 8:00. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema con eso, más que con las 24 tales, tiene que estar a las 8 de la mañana. Yo digo, a ver, un camión que va de ruta a las 8 de la mañana no va a poder estar. Un taxi sí. Una furgoneta express sí. Si el pedido, cliente, proyecto merece la pena porque realmente está, que sé, el presidente de tal, que se va a sentar en una silla, pues no hay problema. Ponemos una furgoneta express que, gracias a Dios, a nivel logístico, hoy todo esto ha ganado muchísimo y es muy fácil cotizar una furgoneta que en una hora, tal, pero claro, tiene un precio. Te cotiza una furgoneta que te mete allí las sillas y las mesas que te hacen falta en el punto, es más, te pone una alfombra si hace falta, pero eso habrá que pagarlo. Entonces, yo siempre digo, y en mi pueblo vuelvo a traer, a diners torronets. Es decir, si tú tienes pasta, ya te digo yo que lo puedes hacer todo. Pero no porque tú tienes gas en la cabeza que en 24 horas va a estar la distribución al día siguiente, yo te lo tengo que poner por ahí. Eso yo creo que también al cliente, si no se lo decimos nosotros, se lo tendrá que decir alguien. Que yo lo entiendo y soy cliente de algunos sitios. Depende del caso. A ver, hay el cliente top, ¿no? Foco en el cliente siempre, ¿no? El jefe que le llaman. Si el cliente te avisa, esto es urgente, y en vez del 9, tú pones los medios, lo mandas por una agencia express y lo puedes entregar antes y se aclara el coste, porque el cliente tiene unos compromisos que a lo mejor tú desconoces, ¿no? Nuestra labor en logística es intentar, pues, Saberlos. sí, que dentro de unos costes normales, ¿vale? Lo que no puede ser es que no me diga nada, que le dice Pere, ¿no? Que no me diga nada, yo cuento que esta fecha es válida para él y tal, y luego me reclame sobre lo que ya está hecho. Pero nosotros ahí si nos planificamos y nos adelantamos, si tenemos información, yo creo que hay que moverlo y hay que hacerlo dentro de la medida de lo posible, ¿eh? Obviamente no vas a No, pagar un taxi para llevar una eso es. silla, Por la quizás, ruta ¿no? normal, no. Pero Exacto. pero si el cliente le hiciera falta porque tal, y a veces en esos casos no le importa el dinero y está dispuesto a asumir parte del coste o lo que sea, pues se hace. Yo creo que se hace. Claro, claro, no. Y además que es que nosotros, una de las cosas que llevo ya más o menos un año, y es una bobada, ¿no? Perdona, le prometí a mi mujer que no diría tacos. Eh, la cuestión es que tenemos una herramienta que es una simple formulario ahora, pero sí que es verdad que queremos profesionalizarlo un poco y meterlo por otra vía, que se llama petición especial de transporte. Desde el área comercial, perfectamente, cualquiera puede hacer una Claro. petición. Dice, mira, este pedido, aunque tenga esta fecha, necesitaría que estuviera a las 8 de la mañana del día tal de no sé cuántos. Nosotros con eso, a muerte. Evidentemente, hay una autorización de un coste, que pasamos una serie de filtros, pues si es el director comercial, tal, pues para que se valide ese coste y nosotros no tenemos ningún problema en ponerle a la hora que toca. Pero claro, ya son problemas puntuales, que como bien está diciendo, foco en el cliente, problemas puntuales que pueda tener el cliente y le metemos lo que haga falta para llegarlo allí. A ver, lo imposible no, pero aéreos, nosotros hemos llegado a enviar aéreos, lo que haga falta, porque hay veces que un simple herraje te está parando toda una instalación de una inauguración. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos pasan. Entonces, como a nosotros nos pasan, nosotros tenemos esa herramienta o hemos generado ese canal, volvemos a lo mismo, de información para saber lo importante que es y nosotros en una hora y media tenemos cotizado una furgoneta que venga aquí, recoja y se vaya a Londres o donde fuere. Se nos está Porque yendo un poco eso, el tiempo. Yo quería a introducir alguna de las preguntas que voy leyendo por aquí, venga. pero no sé. nos va- Había preguntas. Perdón. pero no sé si nos va a dar tiempo, porque yo os quería lanzar una última ronda al menos. Si os encontráis ahora mismo con, no sé, con el primer día de Miguel que entra en activo, con el primer día de Pera en Simón, ¿qué os diríais? ¿Sabes? ¿Cuál sería el consejo que os diría? Mira, fíjate en esto. En la logística B2B de los próximos 10 años vas a vivir mejor si sabes esto. No estaba preparada, ¿eh? Yo lo que le diría al Pera recién entrado sería no mires los costes, ya los mirarás cuando sepas hacerlo bien y sobre todo sé muy flexible, tienes que ser casi de goma. La flexibilidad, tienes que ser ultra flexible, tienes que ser tienes que tenerlo todo muy adaptable y corre a todo lo que tengas. Ya no hablo solo de distribución en transporte, sino en métodos de preparación de pedidos, si un almacén, 2 o 7, dónde tener el sitio del stock.
vete pensando ya cómo ser muy flexible. Yo estoy ahora en un proyecto de separar, y lo digo muy burdamente, lo grande de lo muy grande de lo pequeño. Porque, bueno, cambian mucho y esto sería otro webinar, esto ya es intralogística, pero yo me diría eso, sé muy, muy, muy flexible y estate preparado a que lo que No hoy es mires coste, ya lo verdad. mirarás y fíjate en los procesos y en Exacto. controlar esto. Y luego ya intenta hacerlo eficiente, pero sobre todo mucha flexibilidad. Pero yo le diría además, visto lo que has dicho en Active, ¿vale? Si entra y lo primero que me dicen a mí es todo lo que tienen aquí montado de cara al cliente, yo es servicio al cliente y yo digo, estate cerca del cliente y entiende lo que necesita. Es que voy un poco a lo que está diciendo Pere antes, es decir, olvídate del resto por ahora, mira a ver qué es exactamente lo que necesita, porque al final nosotros vendemos un llave en mano, bienestar, cultura, es decir, si la logística va, pues como estamos hablando, diciendo, fíjate que es, y repito que yo vengo de otras empresas de logística puras, es decir, a costes, ahorro, de dónde me puedo ahorrar, dónde puedo ser más eficiente, si vas más a esa pata, perderás muchísima cuota de mercado y al final lo primero que tienen que entrar son pedidos. Yo creo que los logísticos tenemos que aprender una cosa, es decir, que primero entran pedidos y después los tenemos que servir. Es decir, entonces, todo lo que puedas aportar tú para que entren más pedidos, después ya lo harás eficiente, ¿vale? Ya harás que lleguen bien. Vale. A ver, yo si entras aquí, Pablo, le diría, mira, olvídate de todo lo que hay, ¿vale? Porque aquí en todas las empresas hay vicios y procesos que creemos que están bien y datos que creemos que es lo que quiere el cliente, le diría, mira, te olvidas de todo. Bajas al barro, preparas pedidos, metes tal, aprende el proceso, ¿vale? Aprende el proceso y piensa qué es lo que se puede mejorar, ¿vale? Entonces, y afinas ese proceso y y lo haces flexible, ¿vale? Y modifica lo que quieras para que sea flexible y escalable, porque hoy vendemos 100 millones, pero mañana son 200. Entonces, borras todo, empiezas con visión de proceso y de mejora de procesos y lo mejoras para poder hacerlo luego mejor. Podemos coincidir bastante en eso, que la verdad no esperaba esa respuesta. Es los costes sí, pero, ¿no? Es decir, vamos a acercarnos al negocio, acercarnos a los procesos, vamos a hacer esto flexible y lo vamos a controlar, que eso probablemente luego nos va a traer el ahorro y las eficiencias. Por complementar, Fran, yo creo que tenemos que meternos en la cabeza al final, Miguel ya lo ha nombrado, con lo cual ya se vale. Amazon yo creo que vende por su logística, no vende por su producto. Yo creo no, obviamente, no tienen producto. Venden por su logística. Yo creo que los logísticos tenemos que meternos cada vez más en la cabeza que tenemos que ayudar a vender. Tenemos que ayudar a vender. Miguel decía, si no hay pedidos no servimos nada. Es que tenemos que ayudar, tenemos que ser una herramienta de venta. Tenemos que pues tener excelencia y la excelencia al final pues no pasa por el coste más barato. Por eso, pues es por complementar lo que hablábamos. Sí, a ver, el servicio es uno de los valores, en Emuca por lo menos es uno de los valores principales, ¿vale? Entonces, la logística, entregar un pedido, ese efecto wow del cliente de que hago un pedido, me llega fiabilidad y le llega perfecto, yo creo que eso ya vende de por sí, ¿vale? Yo ya te lo he dicho antes, he dejado de comprar marcas porque las entregas han sido fatales, ¿vale? Entonces, eso ya dice mucho. ¿Vale? Y aquí una cosa que a veces no se tiene en cuenta, me ha pasado en otras empresas y a Cervecito también, que a veces en la empresa parece que una vez que el pedido sale por la puerta, tú ya te olvidas, tú ya lo has entregado, ¿vale? Y eso no es verdad. O sea, la entrega con la agencia, la logística, hasta que le llega al cliente, sigue siendo en muca. Y si un camión llega mal, llega tarde, llega tal, el cliente me echa la culpa a mí, a Emuca, que es el contratado todo el transporte, no a la agencia DHL o la que sea, ¿vale? Entonces, todo el proceso es tu valor, todo lo que ven. Entonces, todo eso hay que cuidarlo y eso Es un vende, cliente eso hace B2B al venta. que quieres fidelizar, porque lo que hablábamos Claro. antes, va a ser probablemente una compra recurrente, no va a ser una compra esporádica. Ujú, ujú. Correcto. Pues nada, oye, yo os agradezco un montón que hayáis venido con nosotros a hablar de logística hoy. Os agradezco que hayáis sacado un montón de temas que creo que hemos sacado como 4 titulares para otros webinars. Así que
Muchas gracias. Agradecer también a todos los asistentes. Pediros disculpas porque no me ha dado tiempo a mencionar ninguna de las preguntas. Las vamos a contestar por email si os parece. Os recuerdo, el siguiente webinar lo vamos a hacer el día 24 de junio, ¿vale? Y lo vamos a enfocar mucho en logística inversa y devoluciones. Y bueno, seguramente también saldrán como 4 o 5 titulares para otros 4 o 5 webinars de ahí. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos.